Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Le damos la bienvenida a el exministro de Defensa, general retirado del Ejército. Un gusto verlo, además, Roberto Quiabra. Después de mucho tiempo nos estábamos saludando. General, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? Buenos días, gusto de reencontrarnos. Así nuevamente. Así es. Bueno, antes queríamos encuadrar esta conversación primero en lo que estamos viviendo en términos de seguridad ciudadana. La preocupación parece haber pasado a un relativo segundo plano. Y digo relativo porque evidentemente lo que vemos todos los días con estas situaciones por tráfico de terrenos, básicamente, que son economías mafiosas de gran escala, ¿no? Nos dice que el Estado también está en jaque por ese lado y eso no ha dejado de ser así. Hemos visto, claro, situaciones extremas ayer en Brasil donde los militares han intervenido en las favelas, ¿no? Aquí no gusta mucho eso. No sé, usted como militar relativamente progresista, como lo recuerdo, ¿qué pensaría de una medida de esas características, con esas características? No es la solución. No. Lo primero que tenemos que comprender los peruanos es que el tema de la inseguridad ciudadana es un problema de orden social, originado por una crisis de valores que vive nuestra sociedad. Ese es el primer tema. Entonces, a un problema que es también de alcance multidimensional, tú no le puedes dar una solución militar. Nos equivocamos totalmente. Lo que quiere la gente es una solución rápida. Lo que quiere la gente es, así no podemos seguir porque hemos perdido el control de las calles, hemos perdido la confianza en las autoridades. Pero ninguno de los actores está haciendo su trabajo. Yo te voy a poner el caso de Jimenita, ¿eh? Jimenita, el último, ¿no? Jimenita, todo el mundo sabía que era un violador el señor este. Sí. ¿Dónde trabajaba? En la comisaría. Impresionante. ¿Por qué han sacado a todos los policías de la comisaría? Uno. El fiscal que tenía a cargo la denuncia, porque ya tenía una denuncia por carga procesal, no vio ese tema y vio otros temas. Y después la presenta. Cuando los periodistas van a ver dónde vive, el violador. Caramba, los vecinos también sabían que era el violador. Entonces, eso nos habla de una negligencia como sociedad que es un escándalo. Ese es el tema. Es una falta de solidaridad con el que está al lado. A mí no me interesa lo que va más allá de mi puerta y punto. O sea, ¿eso lo solucionan la presencia de los soldados? No. Pues. Entonces tú tienes que todos los actores de la sociedad estamos fallando. Una familia que no da afecto, una escuela que no educa, un municipio que no genera participación ciudadana, una policía que no protege, una justicia en la cual todo el mundo desconfía y un sistema penitenciario que no rehabilita. Pasamos en cada eslabón de la cadena. ¿Que salgan los soldados? Entonces, no es la solución. Entonces, ahora, pero gusta, ¿no? Gusta decir, mano dura, ¿no? Salgamos con eso. Lo más fácil es decir ahora, yo te diría, pues hay un 86-90% que quieren que salgan los soldados. Yo en este momento digo que salgan los soldados y me convierto en un héroe nacional. No es así. Y otra cosa, y hemos pagado derecho piso. Si por participar en la subversión, derrotar militarmente a las organizaciones subversivas, seguimos enjuiciados, tenemos 1000 oficiales enjuiciados por cumplir una tarea mucho más difícil. Imagínate involucrarlos en un tema donde los que delinquen son menores de edad, para que después nos enjuicien por qué, uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, yo creo que tenemos que... La formación militar no es la formación policial además, ¿no? Evidentemente. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que sucede en otros países es una referencia, no es un modelo a seguir. Brasil acá, en cada evento internacional, sacaba al ejército. Tuvo la Copa Confederaciones en el 2013, tuvo el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas. Pero ellos tienen una violencia imparable porque ahora en los carnavales se ha visto pues ese ataque masivo de jóvenes robándole y asaltando a los turistas. Ese ataque masivo a los mismos brasileros que están en las playas, que les roban todo. Entonces ya ha superado la capacidad de una policía, que inclusive tiene una policía militarizada. Y hay una explosión en el consumo y la comercialización de drogas en los últimos años en Brasil. Que el narcotráfico en todos los países es el motor de la violencia. Porque ellos tienen ese enfrentamiento entre las mafias, los carteles del narcotráfico que hay en Brasil, que es lo que genera un enfrentamiento a balazos donde mueren chicos que no tienen nada que ver. Entonces, en el Perú nosotros tenemos que ver cuál es nuestra situación y qué medidas tenemos que tomar. No somos un país tan armado como otros, aún.
No dejemos que crezca. Aún. No dejemos pero la que verdad crezca. es que no somos un país tan armado como lo que ocurre ahora en Brasil y como lo que ocurrió en Colombia y como lo que ocurrió en México. Claro. Hay que decirlo. Son De un lado. situaciones diferentes. En México, ¿por qué están las Fuerzas Armadas? Porque tienes tú pues, a los principales carteles del narcotráfico en el mundo. Así es. Desde el momento que Estados Unidos hizo el muro, la droga se quedó y había una pelea por el territorio. Eso es lo que ha generado la violencia interna. Colombia no sale de la FARC y ya tiene el Ejército de Liberación Nacional que le está haciendo destrozos. Entonces todavía necesita que sus Fuerzas Armadas estén afuera. Y nosotros, que participamos en qué? Secuestrados en el BRAE, porque no hay un objetivo político claro en el BRAE. En el BRAE tú le preguntas a cualquiera y uno te dice terrorismo, otro dice narcoterrorismo y nadie te dice que hay narcotráfico. Entonces tú tienes secuestradas unas Fuerzas Armadas según desgaste, donde no hay resultados. Entonces nosotros, ¿qué cosa tenemos que evitar? Que ese narcotráfico no se convierta en el motor de la violencia en nuestro país. Ejemplo, el Callao. ¿Cuál es la violencia que Ahí vive el Callao? Callao? Si es que tenemos que comparar Río de Janeiro en alguna medida con una zona de Lima y periférica menor, sería el Callao. sí. Por ejemplo, el Callao hay una guerra entre los cárteles ahí chiquitos que quieren preñar la droga para sacarla por el puerto. Así es. Entonces hay enfrentamiento entre ellos. Y tiene los que extorsionan a todos los que hacen construcción. Entonces, esos dos focos delincuenciales son los que generan la violencia en el Callao. Acá se dijo que el estado de emergencia iba a ser fenómeno. 30 días, 60, 120, 500, 800. ¿Cómo se combate eso? ¿Con inteligencia? Inteligencia policial. Inteligencia policial, porque yo considero que para cada delito grave, por ejemplo la construcción, tiene que haber una inteligencia policial dedicada a eso. ¿Quiénes son los que se dedican a este tema de extorsionar a las empresas constructoras? Pero lo que le afecta al ciudadano común es la delincuencia común. Y en la delincuencia común no estamos haciendo nada. Empezando porque aquí no se pena los delitos menores. Hemos visto como un joven fuerte asalta a una chica en pleno centro de Lima a 10 de la mañana, le arrancha su celular, la tira al suelo, corre, aparecen dos chicos, lo capturan y pero sueltan. Pasa con el caso, guardando las distancias, de Arlet Contreras, ¿no? O sea, todos hemos visto en el video lo que vemos, ¿no? Y al final nos dicen, no, la fiscalía no presentó lo que era, la tipificación está mal, entonces el chico se va a su casa, ¿no? Entonces, están fallando, pues. Está fallando los actores principales. Lo primero que tenemos que hacer es evitar de que nos ganen tan fácilmente los niños, o sea, quitarles los recursos humanos. Entonces hay 3 actores en la fase de prevención: la familia, la escuela y el municipio. Pues tienes 3 actores que tienen que romperse ese divorcio que existe, que son los que tienen que ver con la disuasión y la persuasión, que es la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y nos están quitando los niños, lo acabamos de ver en Trujillo, en el centro de reclusión. O sea, lo que era, hemos tenido al señor Magán la semana pasada, decía, oiga, pero ya no son niños, Sí. son miembros de Sí, bandas delictivas. Pero el señor organizadas. no puede decir que Gringacho no se ha regenerado porque él está demostrando que es un fracaso. Porque estos centros tienen que rehabilitar a la gente. Pero ¿cómo vas a rehabilitar toda esta gente en estos centros penales que no le das ninguna oportunidad? Entonces, esa gente cuando sale, ¿qué cosa le queda? Volver a robar. ¿Desde dónde? Y para terminar esta reflexión, usted hablaba del caso de Jimenita, ahora en la mañana con Jennifer, decíamos, yo soy una especie de terco optimista, ¿no? Entonces, digamos, ante estas situaciones, bueno, uno dice, mira, de repente es que la gente está denunciando más, pero algo está pasando en estos días, algo está pasando en estos años, que vemos estas situaciones de abusos contra menores, que uno dice, ¿qué nos está ocurriendo? Lo asocio con lo que usted señala de la crisis de valores, ¿no? Que ya sabemos y se dice, pero no por eso deja de ser verdad. Es evidente que la primera derrota que estamos teniendo es como sociedad, una sociedad cada vez más pauperizada, más brutalizada. ¿Cómo combate el Estado eso? Porque claro, cuando uno habla de educación, hablas pues de repente de una perspectiva generacional que va más allá. Pero cuando hablamos de resultados notables, no digamos rapidísimos, pero que se puedan pues sentir en un periodo de tiempo relativamente manejable, ¿qué le toca hacer al Estado? ¿Estamos hablando de una estrategia? No hay una estrategia integral. Yo te pregunto, ¿cómo articulas tú el labor del Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía y el municipio si no funciona el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? ¿Cuántas veces se ha reunido? Casi Ninguna. nunca. Pregúntale a los alcaldes si está funcionando el patrullaje integrado. Entonces, todo tú ves ahora, vas a ver a los candidatos a la alcaldía, van a comenzar a hablar.
¿De qué van a hablar? ¿Que van a sacar a los policías? ¿Que van a hacer un trabajo integral? Ellos no van a repetir la misma historia, la misma película. Estamos ofreciendo helicópteros, helicóptero en Lima para caos, dice. Entonces, aquí lo que hay que ver es de que nosotros tenemos que tener unos planes de largo, mediano y corto alcance, pero tenemos que aplicar una estrategia integral simultánea. Tú no puedes decir, primero me limpias en la calle para yo... No, entonces todos, como tenemos, todos estamos fallando. No puede ser posible que los padres no hablen con sus hijos. Los padres tienen que acercarse más a sus hijos para... Así es, ¿no? Tú ves a los chicos y dices, vamos a reunirnos para celebrar el cumpleaños de fulano, fulana. Cada uno está con su celular, ni cantan, ni apagan la torta. Entonces, eso es tan... Ahora he visto ahí en Estados Unidos hay un sitio de rehabilitación para esos chicos que usan mucho tiempo... Adicción a los... Porque esa es una, ¿sabes qué? Es una integración virtual, no es una integración real. No, por eso los chicos son más integrales. Los chicos se están aislando. ¿Y qué sucede? De que por las redes sociales te están captando, pues. No hay buenos ejemplos. ¿En quién confías tú? ¿Cuál es un ejemplo que mira, ha habido un cambio muy bueno? El fútbol, que es el deporte popular del Perú, cuando tú hace un par de años, ahorita, 1 año, 2 años, tú le preguntabas, oye, ¿cuál es? Messi, Cristiano. Ahora no, ahora es Oreja Flores, ahora es Guerrero. No, y la reacción popular por la muerte de Daniel Peredo algo también te dice, más allá del triste caso particular del periodista, ¿no? ¿Por qué nos integramos? Están buscando referentes, la gente está buscando referentes por doquier y no hay. Tú te encuentras un par de chicos deportistas que los ves cómo se rompen y tienen calidad. Tú ves un narrador de fútbol que te genera entusiasmo, sentimiento, porque él no es un relator común, te ha generado entusiasmo, sentimiento. Entonces, si tú tuvieras un político que te genera pues entusiasmo, sentimiento... Y para terminar esta agradable conversación, a mí me pasa como periodista que, y lo trabajo todos los días, porque trabajo en prensa escrita y he seguido el caso al detalle, estoy hasta acá de Lavajato. Y no salimos 1 año y pico después. Y seguimos hablando de un presidente que se supone que está al filo del abismo. Y cada semana sí y no hablamos de una nueva moción de vacancia. No sé, finalmente, eventualmente lo sabremos seguramente con lo que diga Barata si se la merece o no. Pero el país no aguanta una situación como esta. Estamos hablando de toda esta crisis de valores, estamos hablando de todas estas violaciones y yo no quiero ser tremendista, pero no sé si tiene relación con el hecho de que toda nuestra atención por el otro lado esté concentrado en algo tan estrictamente negativo y te da esta impresión de que el país está paralizado, de que efectivamente no hay un liderazgo político que te pueda comprometer, emocionar, un compromiso nacional que vaya más allá, que finalmente de eso se trata la política. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta maraña, de esta parálisis? Yo creo que aquí, como lo he señalado varias veces, primera vez que veía yo en una encuesta de opinión el término decepción, ¿no? Hubo un desgaste muy prematuro de un gobierno que se esperaba mucho, que inclusive nos vendieron un gabinete de lujo. Entonces, cuando tú ves que ellos mismos cometen sus errores, y cuando no calculan el escenario diferente, ¿no? Porque tú tienes en el Congreso una fuerza que del inicio le dice yo te voy a demostrar quién es el fuerte acá, no calculan ese escenario y encima tú cometes unos errores torpes que todo el mundo te los anuncia y tú no haces caso. Moreno, Chinchero y el mal manejo de la huelga de profesores, entonces tú dices, ¿estos son los que se peleaban para hacer el gobierno del Bicentenario? Ahora... ¿Tú alguna vez has hablado con alguno de los ministros y te has dicho cuáles son los objetivos del Bicentenario? ¿Qué Perú es el que queremos nosotros para el 2021? Yo quería ser presidente para el Bicentenario porque yo quería que mi Perú en estos 5 años de mi gestión llegara a este nivel. Miren qué estamos. Mira dónde estamos. Estamos en -0. O sea, el día del Bicentenario vamos a pintar las calles, hacemos una ceremonia muy bonita, cantamos el himno a todo pulmón y después terminó la ilusión, vuelta a la realidad. Yo creo que ya es tiempo de que cerremos esto. El presidente lo vas a vacar, ¿quieres que renuncie? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este plan de no avanzar? Porque yo no entiendo una autoridad que esté, cada vez que salga, que le pregunte por lo mismo. Que le diga una cosa y no le crean. Entonces, eso le está haciendo daño a todo el Perú. Y repito, el Perú tiene la gran suerte de ser un país rico en recursos naturales, pero es muy pobre en recursos humanos. El Perú es muy pobre en recursos humanos y si no enfrentamos esa realidad, ¿no? Ya no va a soportar en los últimos más. años hemos estado en plan de que somos
¿no? Los papirriquis acá, ¿no? Y lamentablemente nos estamos Mira, encontrando con la pared de ¿sabe nuestros qué? propios límites de manera evidente. Tenemos que terminar porque o te va a parecer un populista o un radical. Así es. Y vamos a terminar como Venezuela, un país rico que no entiende que está en una crisis humanitaria y cree que la gente que está saliendo en forma masiva es porque se va a los carnavales de Río, se va a pasear a Medellín o viene al Perú a visitar Machu Picchu. Entonces, no lleguemos a ese nivel. Somos el país más estable de la región. Somos un país que todavía la economía se mantiene. Es decir, A pesar de todo. Increíble, el Perú, por su condición geográfica, por su ubicación, por ser un país amazónico, andino, marítimo, bioceánico, se mantiene. Con estos políticos que nos vienen gobernando. Menuda responsabilidad la del Congreso también, ¿no? Menuda responsabilidad. Yo la del creo que ya Congreso. es tiempo de que ellos, en vez de ponerse de acuerdo para vacar al presidente, tendrían que ponerse de acuerdo cómo solucionamos este impasse y nos vamos. Hay un tema que es, no estamos en campaña electoral. Faltan 3 años para la campaña electoral. Y si, bueno, si el objetivo es vacar y qué sé yo, pero hay que diferenciar en qué momento terminas tu campaña electoral y comienzas a gobernar. Y eso le toca también al Parlamento. Pero el Parlamento no quiere eliminar una causa de la corrupción. Cuando tú hablas de la corrupción, estás hablando de los efectos. ¿Cuál es la causa de la corrupción? Financiamiento de las campañas electorales. Exacto. Si todo el mundo nos hemos dado cuenta que un candidato con sus recursos de él, de su partido, no puede darse pues una gira por todo el Perú en 2 meses. Entonces, ¿de dónde recibe el financiamiento? Hemos hecho algo para cerrar ese financiamiento, hemos hecho algo, por decirte, para que en 2 meses nomás sea la campaña y que no sea la campaña en los medios de comunicación privados, sino los estatales, cada uno con su franja horaria, y así reducimos la inversión. No, entonces no hemos cerrado la causa principal de la corrupción, el financiamiento de la campaña Pues política. están discutiendo de una bicameralidad que nunca va a llegar ahora. Así estamos. Roberto Quiabra, muchas gracias. Ha sido una discusión bastante abierta, pero creo que obedecía a las frustraciones, de esta mañana. Ha sido muy bueno tener esta catarsis con usted. Gracias. Un gusto verlo otra vez. Vamos a ir a una pausa, Jennifer. ¿Con qué vamos a volver?